Un estruendo metálico resonó cuando el pastor alemán gris y blanco se lanzó frenéticamente contra la puerta de la jaula. Acababa de atacar a un oficial de control animal y la orden inmediata de eutanasia había sido dada. En ese preciso momento, Franklin, un hombre que había vivido en aislamiento durante 15 años y nunca detenía su camioneta por ninguna razón, súbitamente apagó el motor. Salió de su vehículo ignorando los gritos del oficial. Solo miraba al perro con el rostro pálido. No estaba viendo simplemente a un animal en pánico. Estaba reconociendo una señal que había visto solamente una vez antes, justo antes de que la bomba detonara en Afganistán. El silencio en la cabaña de Franklin era más que una simple ausencia de ruido. Era una presencia física, era el sonido de 15 años transcurriendo, un día solitario y deliberado a la vez. Las únicas cosas que lo interrumpían eran el silbido de la estufa de leña en invierno y el grave rugido del motor de su vieja camioneta, un evento que ocurría solamente 4 veces al año. Hoy era uno de esos días. Franklin permanecía junto a la única ventana de la cabaña, observando cómo el sol coronaba los picos dentados de la cordillera Sangre de Cristo. Era un hombre de mediados de 50 años, alto y tallado de una tela delgada y trabajadora que se había negado a ablandarse con la edad. Su cabello castaño, lo suficientemente largo para rozar su cuello, estaba fuertemente salpicado de gris en las sienes. Una barba densa y ligeramente descuidada, junto con un bigote, cubrían un rostro que parecía tallado en pino desgastado, marcado con líneas de dificultades, pero sus ojos, cuando se molestaban en mirar a alguien, no contenían crueldad. Se puso sus botas, el cuero agrietado y oscuro por el uso. Pasó una mano por su cabello, se acomodó una gorra desgastada en la cabeza y se puso su vieja chaqueta de cuero marrón. La dejó abierta, revelando la camisa a cuadros roja y azul marino debajo. No revisó ninguna lista. Después de 15 años, la lista era una cicatriz en su memoria: harina, sal, café, queroseno y combustible para la camioneta. Cualquier otra cosa era un lujo, y el lujo era una complicación. Había llegado a estas montañas en 2005, buscando una altitud lo suficientemente elevada para escapar del hombre que había sido. Dejó el mundo abajo, y a cambio, el mundo había acordado dejarlo solo. Su camioneta, un modelo antiguo de los años 90, protestó contra el aire frío de la mañana con un gemido, pero el motor arrancó. Franklin retrocedió hacia el camino de grava, sus movimientos precisos y económicos. El descenso por la montaña era hermoso, un camino sinuoso a través de álamos y pinos que se abría hacia la vasta mesa del desierto alto. Franklin no veía nada de eso. Solo veía el camino, sus manos descansando ligeramente sobre el volante, su mirada distante. Condujo hacia las afueras de Taos, un pueblo que prosperaba con el turismo artístico y la historia, nada de lo cual le importaba. Programaba sus viajes para evitar multitudes. Un martes por la mañana en temporada baja generalmente era seguro. Su destino era una vieja tienda de suministros y forraje en las afueras del pueblo, un lugar que olía a polvo y fertilizante y no hacía preguntas. Para llegar allí tenía que pasar por el refugio de animales del condado. Era su parte menos favorita del recorrido. Odiaba ese lugar. Era una caja de concreto de finales. Nunca lo miraba directamente. Siempre fijaba su mirada en el lado opuesto del camino, en la Artemisa que se extendía hasta el horizonte, y conducía un poco más rápido. Hoy no pudo hacerlo. El sonido lo golpeó primero, atravesando sus ventanas cerradas. No era el habitual ladrido triste. Era un sonido crudo,
y percusivo de ladridos frenéticos, puntuado por un golpe pesado y rítmico. Era el sonido de un cuerpo grande lanzándose contra el metal. Luego, un grito agudo de dolor de un hombre. Contra cada instinto que había pasado 15 años construyendo, Franklin disminuyó la velocidad de la camioneta. Se estacionó en el arcén de grava, 50 metros desde la puerta de malla metálica del refugio. Vio a dos hombres. Uno en uniforme del condado estaba tambaleándose hacia atrás desde una jaula de transporte al costado de un camión. Este era David, un oficial de control animal, y estaba sujetando su antebrazo, su rostro pálido por la conmoción y la ira. La sangre se filtraba a través de la gruesa lona de su manga. El otro hombre, mayor, con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiado, era Jared, el director del refugio. «David, estás...» «Se acabó, Jared». La voz de David estaba tensa por el dolor. «Esa cosa está rabiosa. Quiero que sea sacrificada ahora. No la voy a poner en las jaulas. No puedes obligarme». La mirada de Franklin se desplazó de los hombres a la jaula de transporte. La fuente del caos era una mancha de pelaje gris y blanco, un gran pastor alemán agitándose dentro de la jaula con una violencia aterradora y sin sentido. Se lanzaba, golpeaba la puerta de metal con un ruido sordo y enfermizo, giraba y se lanzaba de nuevo. No estaba atacando. Estaba tratando de salir, tratando de escapar de una prisión invisible. La mano de Franklin, que había estado descansando en la palanca de cambios, se apretó. «Date la vuelta», dijo la voz en su cabeza, la voz que lo había mantenido a salvo durante 15 años. «No es tu problema, no es tu mundo, aléjate». Este era exactamente el tipo de cosa de la que había dejado el mundo para escapar. El caos, el dolor, la responsabilidad. Puso la camioneta en marcha y su pie se movió hacia el acelerador. Físicamente giró la cabeza, listo para incorporarse de nuevo al camino. Iría a la tienda, conseguiría sus suministros y estaría de vuelta en su montaña antes del mediodía. Echó una última mirada en su espejo retrovisor y se congeló. Su pie salió del pedal. La camioneta permaneció en ralentí. Algo estaba mal con la postura del perro. Era un adiestrador. Conocía a los perros. Había vivido, respirado y dormido con perros durante 2 décadas de su vida. Esto no era simplemente rabia. Apagó el motor, el silencio repentino de la cabina resonando en sus oídos. Salió. Se paró junto a su camioneta, ignorando los gritos de David. Observó al perro y su sangre se heló. Los ojos del perro no estaban entrecerrados con agresión. Estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas, mostrando el blanco alrededor. Sus orejas no estaban hacia adelante, no desafiantes. Estaban aplastadas hacia atrás contra su cráneo, tan planas que casi desaparecían en el pelaje de su cuello. Su cuerpo temblaba no con ira, sino con un terror profundo y vibrante. Pero era la cabeza la parte que detuvo el corazón de Franklin. El perro no estaba enfocado en los hombres, no estaba enfocado en la puerta de la jaula que golpeaba entre embestidas. Su cabeza se levantaba bruscamente, su hocico apuntando al cielo, escaneando la línea del techo del refugio, escaneando el horizonte azul vacío, como si la amenaza no estuviera frente a él, sino viniendo desde arriba. «Está escaneando», susurró Franklin, las palabras perdidas en el viento. «Está buscando el terreno elevado». El olor a diésel y polvo caliente llenó sus fosas nasales. La brillante mañana de Nuevo México se disolvió. Era 2005. El calor era un peso físico. Estaba en Kandahar, el aire espeso con tierra pulverizada. Estaba caminando al frente, 20 pies detrás de Max, su compañero canino, su otra mitad. Max, un magnífico pastor alemán negro y fuego, había estado trabajando la línea de olor durante media milla. De repente, Max se detuvo.
No ladró, no gruñó. Se congeló, sus ojos se abrieron mucho, sus orejas se aplastaron, y su cabeza se levantó bruscamente, escaneando los tejados del complejo de ladrillos de barro al que se aproximaban. Franklin había agarrado su radio. Max está alertando. Amenaza alta. Está escaneando los tejados. Un clic agudo resonó desde un altavoz cercano, seguido del silbido de un mortero entrante. El mundo explotó. Franklin permanecía junto a su camioneta. El sonido de David gritando como un zumbido distante. Estaba temblando. No podía respirar. No estaba viendo una jaula de transporte. Estaba viendo un muro de ladrillos de barro. No estaba viendo a un pastor gris y blanco. Estaba viendo a Max, congelado en ese último momento de terrible certeza. El perro en la jaula se lanzó de nuevo, y su grito agudo de terror no era un ladrido. Era un sonido de trauma profundo. Era la respuesta especializada exacta de estrés postraumático de un perro entrenado para combate. Un perro que había aprendido que las amenazas venían desde arriba. «No es tu problema», se dijo Franklin a sí mismo, su voz ronca. Pero era una mentira. El recuerdo lo había anclado. El fantasma de Max en esa jaula no lo dejaría irse. David todavía estaba gritando. «Consigan el poste, lo vamos a sacrificar aquí mismo». Las piernas de Franklin se sentían como plomo, pero se movió. Dio un paso pesado, no hacia la montaña, sino hacia Jared. «Esperen», dijo Franklin. Era la primera palabra que había pronunciado a un extraño en más de un año, y el sonido de su propia voz era tan impactante como la escena frente a él. La palabra quedó suspendida en el aire, delgada y áspera por el desuso. «Esperen». David se congeló, su mano a medio camino hacia un poste de captura apoyado contra la pared del refugio. Jared, el director del refugio, giró toda su atención hacia el extraño. Conocía a este hombre, todos en el pueblo lo conocían. Franklin, el hombre de la montaña, el ermitaño que compraba sus suministros al por mayor y no hablaba con nadie. En 5 años como director, Jared nunca lo había escuchado hablar. Franklin dio un paso lento hacia adelante, sus viejas botas de trabajo silenciosas sobre la grava. Llevaba el uniforme que Jared siempre lo veía usar, jeans azules descoloridos, una chaqueta de cuero marrón desgastada sobre una camisa a cuadros y una gorra calada hasta abajo. Se veía delgado, saludable y profundamente cansado. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Jared, su voz adoptando la calma profesional que había perfeccionado como capitán de policía. La mirada de Franklin no estaba en Jared, sino en la jaula de transporte. El pastor adentro había pausado su asalto, sus flancos jadeando, el pecho cubierto de baba y espuma. «El perro», dijo Franklin. Su voz era un raspado bajo. «¿De dónde vino?» «Entrega del dueño esta mañana», dijo Jared, interponiéndose entre Franklin y el agitado David. Dijo que era vicioso. Parece que tenía razón. Acaba de dejar fuera de combate a uno de mis mejores oficiales. David, sujetando su brazo sangrante, escupió sobre la grava. «Vicioso. Esa cosa es una amenaza, Jared. Trató de arrancarme el brazo. Necesita ser sacrificado antes de que lastime a alguien más. Lo quiero hecho ahora». Franklin ignoró completamente a David, sus ojos fijos en la jaula. Vio el terror, vio la forma en que las patas del perro estaban sangrando por arañar el metal. Vio el fantasma de Max. «No es vicioso», declaró Franklin. «No era una opinión, era un diagnóstico». «Está aterrorizado». Jared dejó escapar un largo suspiro cansado. Había escuchado esto antes de voluntarios bien intencionados que veían potencial en cada causa perdida. «Señor, aterrorizado, vicioso, a menudo se ve igual desde este lado de las barras. He estado haciendo esto durante 20 años, primero en la fuerza, ahora aquí. Conozco esa mirada. Ese perro», señaló hacia la jaula.
Está más allá de la salvación. Está demasiado perdido. Es una responsabilidad que no podemos permitirnos y un peligro para mi personal. Lo más amable que podemos hacer ahora es sacrificarlo humanamente. Un pesado silencio se asentó. Franklin miró del perro a Jared, luego de vuelta al perro. Vio la finalidad en los ojos de Jared, la ira en los de David y el pánico en los de Wolf. Sintió el viejo peso familiar del fracaso presionándolo, el mismo peso que lo había aplastado en 2005. Había fallado a Max, había huido del mundo y ahora, la primera vez que había dejado de correr, le estaban diciendo que se alejara de esto también. «Déjenme intentar», dijo Franklin, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. David soltó una risa corta e incrédula. «¿Intentar qué? ¿Hacer que te maten? Ese pastor te arrancará la garganta, viejo». Jared solo parecía confundido. La situación había pasado de una emergencia estándar a algo extraño. «Señor Franklin, ¿no es así? ¿Intentar qué exactamente? ¿Qué hace usted?» La mandíbula de Franklin se tensó. No había pronunciado las palabras en voz alta a otra persona desde que había enterrado su uniforme. La admisión se sentía como abrir una cicatriz. «Era un adiestrador», dijo, su voz bajando aún más. «Unidad canina». Las dos letras cambiaron el aire. La burla de David murió. Jared, el ex policía, de repente vio al extraño bajo una nueva luz. Vio la forma en que Franklin estaba parado, no agresivamente, sino perfectamente equilibrado. Vio la autoridad silenciosa que había estado allí todo el tiempo, oculta bajo la barba y el aislamiento. «Unidad canina», repitió Jared, saboreando la palabra. Tomó una decisión. «David, ve a la clínica. Que te suturen ese brazo, es una orden. Pero Jared, el perro, yo manejaré al perro. Ve». La voz de Jared tenía el acero de un hombre acostumbrado a ser obedecido. David, mirando furioso a Franklin, finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta, presumiblemente para conducir él mismo a urgencias. Jared se volvió hacia Franklin. «Tiene razón sobre una cosa. Es un riesgo que no puedo tomar. No puedo dejarlo entrar en esa jaula. Mi seguro, mi junta del condado, me cerrarían». «No solo el refugio, todo el condado», Franklin asintió. «No necesito entrar. Todavía está en la unidad de transporte. Solo déjelo ahí. Déjeme solo. Denme espacio. ¿Y tienen un taburete? Un simple taburete de madera». Dentro de la pequeña oficina frontal del refugio, Meredith, la nueva técnica veterinaria, había estado observando todo el drama a través de las persianas. Tenía la mano sobre la boca, horrorizada por la lesión de David y la pura violencia del perro. Era joven, idealista, y temía lo que venía después, la aguja y la silenciosa y pesada caminata hacia el congelador. Ahora observaba completamente desconcertada mientras su jefe, Jared, iba al cobertizo de suministros y recuperaba un viejo taburete de ordeño de 3 patas. Observó cómo Franklin tomó el taburete. Caminó tranquilamente hacia un lugar en la grava a unos 10 pies de la jaula de transporte en el camión. No enfrentó al perro. Se sentó, posicionándose de modo que estuviera parcialmente girado, ofreciendo su costado, no una postura directa y confrontacional. El perro, que había estado tranquilo observando el intercambio, renovó su pánico al ver a este nuevo humano asentarse. Comenzó a ladrar, un sonido profundo y explosivo de terror que parecía sacudir el camión. Se lanzó contra las barras, golpeando el metal con un ruido pesado y sólido. Franklin no se inmutó, no miró. Del bolsillo interior profundo de su chaqueta de cuero, Franklin sacó un libro de bolsillo muy viejo y maltratado. La portada faltaba, las páginas amarillentas. Lo abrió en una página marcada y comenzó a leer, o al menos parecía leer.
Sus ojos estaban en la página, pero todo su ser, cada nervio, estaba sintonizado con el animal a 10 pies de distancia. Era una isla de calma absoluta en el centro de la tormenta. Dentro de la oficina, Meredith se volvió hacia Jared. «¿Qué está haciendo? Ese perro se va a dar un ataque al corazón. Lo está ignorando». «No», dijo Jared, sus ojos entrecerrados en intensa observación. «No lo está ignorando, lo está superando con paciencia. Observa». El ritmo frenético del pastor comenzó a romperse. Se lanzaba, ladraba y golpeaba contra el metal, y era recibido con nada. Sin gritos, sin poste traqueteando, sin amenaza, solo el aroma de un hombre tranquilo y el susurro del viento. Se lanzó de nuevo, ladró, se detuvo. Miró al hombre. El hombre pasó una página. El perro dejó escapar un ruido frustrado y confundido, mitad ladrido, mitad gemido. Estaba siendo confrontado con un lenguaje que no entendía. Neutralidad absoluta. Los furiosos ladridos disminuyeron hasta convertirse en un gruñido bajo y retumbante. El perro todavía estaba enrollado, un resorte de terror, pero el pánico ciego se estaba desvaneciendo. Franklin, sin levantar la vista, lentamente pasó otra página. El gruñido se detuvo. El pastor estaba jadeando ahora, sus costados mojados, su lengua colgando. Estaba exhausto. Se deslizó sobre su vientre, pero su cabeza seguía levantada, las orejas girando, los ojos fijos en el extraño hombre silencioso. La confusión había reemplazado al terror. Este humano estaba rompiendo todas las reglas. No era una amenaza, no era un consuelo, simplemente estaba allí. La respiración rápida y superficial del perro comenzó a profundizarse. Estaba pasando del pánico puro de lucha o huida a una observación tensa y exhausta. Franklin se sentó allí durante una hora. El sol subió más alto, calentando la grava. Pasó 3 páginas más. Los únicos sonidos eran la autopista distante y el ocasional tintineo de una placa desde el edificio principal de las jaulas. Finalmente, Franklin cerró lentamente su libro. Lo colocó cuidadosamente de vuelta en su bolsillo. Se levantó, sus movimientos sin prisa. El perro se tensó instantáneamente, poniéndose de pie rápidamente, un gruñido bajo comenzando profundo en su pecho. Franklin no lo miró. Recogió el taburete, su espalda todavía principalmente hacia el animal, y caminó de regreso hacia la oficina. Se detuvo frente a Jared, quien había salido para encontrarse con él. «Eso fue algo», dijo Jared, sin saber qué más decir. «¿Y ahora qué?» Franklin miró más allá de él hacia las montañas que eran su refugio. «Volveré mañana». Caminó hacia su camioneta, subió y encendió el motor. Se alejó, dejando a Jared y Meredith mirándolo, y en la jaula de transporte, Wolf, el pastor gris y blanco, se acostó en el primer verdadero y pesado silencio que había conocido en días, sus ojos nunca dejando el lugar donde había estado el hombre silencioso. Regresó a la mañana siguiente justo cuando el sol despejaba las montañas. La vieja camioneta se estacionó en el mismo lugar. Jared, tomando café junto a la puerta de la oficina, dio un único y corto asentimiento. Franklin devolvió el gesto. El reconocimiento era toda la conversación que necesitaban. Jared había trasladado al pastor gris fuera de la unidad de transporte y lo había puesto en un corral de concreto seguro en el ala de cuarentena. Estaba aislado, dándole espacio al perro mientras aseguraba la seguridad del personal. El taburete de 3 patas estaba esperando a Franklin justo en la entrada del ala. Franklin lo recogió y caminó hacia el corral. Wolf ya era una tormenta de ruido. En el momento en que había visto la camioneta, los ladridos profundos y percusivos habían comenzado. Se estaba lanzando contra la puerta de malla metálica. Sus dientes al descubierto, el sonido del desesperado traqueteo, el golpe del metal contra metal. Franklin hizo exactamente lo que había hecho el día anterior.
Colocó el taburete a 10 pies de distancia, se sentó, giró su cuerpo parcialmente y abrió su libro. Leyó, o parecía leer. Rastreó las líneas en la página, pero sus sentidos estaban enfocados completamente en el animal. Los ladridos frenéticos continuaron durante 20 minutos. Luego, como antes, vacilaron. El ritmo se rompió. El perro estaba siendo confrontado con una calma frustrante e incomprensible. Los ladridos disminuyeron hasta convertirse en gruñidos graves desde el pecho. Wolf retrocedió desde la puerta, sus patas sangrando ligeramente sobre el concreto. Se retiró a la esquina más alejada, se acostó, pero mantuvo la cabeza levantada, los ojos fijos en el hombre silencioso. Franklin pasó una página. Esta era su nueva rutina. Se mantuvo durante 2 días más. Franklin llegaba. Wolf explotaba en una muestra de terror y furia defensiva. Franklin se sentaba. La furia se agotaría, quemándose contra la profunda quietud del hombre. Luego, el silencio, pesado y tenso, se extendería durante horas. Y luego, Franklin se iría. En el tercer día de este ritual, un viernes, algo cambió. La explosión inicial de Wolf fue más corta. Duró solo 5 minutos. Cuando el perro se retiró a su esquina, se acostó y puso la cabeza sobre sus patas, aunque cada músculo de su cuerpo permanecía enrollado, listo para saltar. Franklin observó desde el rabillo del ojo, sintió el cambio. El perro ya no estaba simplemente en pánico, estaba frustrado, estaba esperando el siguiente paso, la amenaza que siempre eventualmente llegaba. Franklin cerró lentamente su libro y lo colocó en la grava junto al taburete. Miró al perro, no directamente a los ojos. Eso era un desafío, sino a sus orejas. Había pasado los últimos 3 días reviviendo Kandahar, reviviendo a Max. Recordó el lenguaje que habían compartido. Un mundo privado construido sobre comandos en alemán y cambios sutiles de peso. Un lenguaje de confianza que no había hablado en 15 años. Su garganta se sentía espesa, oxidada. «Sitz», dijo. La palabra fue un murmullo bajo y áspero, apenas más fuerte que el viento. La cabeza de Wolf se levantó bruscamente. Sus orejas, que habían estado aplastadas hacia atrás por el miedo, instantáneamente se dispararon hacia adelante, girando como platos de radar tratando de triangular el sonido. No se sentó. Se puso de pie rápidamente, confundido. Conocía esa palabra. Estaba enterrada profundamente bajo el trauma, pero estaba allí. Franklin mantuvo su voz baja, rítmica, casi como una oración, usando los tonos de elogio tranquilo, no de comando agudo. «Sitz, guter Junge». Siéntate, buen chico. Todo el cuerpo de Wolf era una pregunta. Retrocedió, golpeó la pared y soltó un único ladrido confundido. «Platz», murmuró Franklin, la palabra doliendo en su pecho. Abajo. Recordó decírselo a Max en el vientre de un C-130. La vibración del suelo, el cuerpo cálido de Max, una presencia sólida contra su pierna. «Blabe», susurró Franklin, «quédate». No estaba comandando a este perro. Estaba comunicándose con un fantasma. Estaba hablando con el soldado que sabía estaba atrapado dentro de ese animal traumatizado. Wolf caminaba de un lado a otro, gimiendo, los sonidos de su trauma, luchando con la memoria muscular de su entrenamiento. Desde la oficina, Meredith observaba una taza de café enfriándose en sus manos. Había visto la extraña rutina de Franklin, pero hoy escuchó las palabras. Vio la reacción eléctrica inmediata del perro. Tomó una decisión, agarró una segunda taza, la llenó y salió. Franklin escuchó su aproximación en la grava y todo su cuerpo se tensó. Odiaba las intrusiones. Estaba en un espacio delicado y frágil, y esta era una interrupción que no necesitaba. «Señor Franklin», no se giró. «Señora».
Meredith se detuvo a unos pies de distancia. Le traje café. Hace frío aquí afuera. No se ha movido en horas. Lentamente se giró. Vio a la joven mujer, su rostro abierto y amable, sus ojos llenos de una preocupación que no era lástima. Dudó, luego tomó la taza. Gracias. Lo escuché, dijo asintiendo hacia la jaula. El alemán. Creo que tiene razón sobre él. Creo que sé por qué tiene razón. Franklin la miró, sus cejas fruncidas. Fue entregado, dijo Meredith, bajando la voz. Hace 5 días. El hombre que lo trajo fue horrible. Irrumpió, arrastró al perro con una cadena de ahogo y dijo que estaba roto e incontrolable. Dijo que si no lo tomábamos, lo dispararía. No tuvimos opción. Tomó un respiro. El hombre estaba enojado. Arrojó una funda de plástico con papeles al escritorio. Dijo que era basura inútil. Soy la coordinadora de admisión. Archivo los papeles. Meredith metió la mano en el bolsillo de su bata. Sacó una funda de plástico transparente doblada. Escaneé el microchip. Estaba restringido, listado a un contratista de seguridad privada. Pero estos eran sus papeles de alta. Le entregó los papeles a Franklin. Sus manos, usualmente tan firmes, tenían un ligero temblor. Tomó los papeles. A través del plástico vio el emblema del Departamento de Defensa, vio un formulario DD-2229, el registro médico canino, vio el certificado de alta, ID canino, POL 442, nombre, Wolf, estado, perro de trabajo militar, canino multipropósito, dado de alta 2023. Era un soldado, susurró Meredith, las lágrimas brotando en sus ojos. Sirvió y fue adoptado por ese hombre que hizo esto con él. David, el oficial que fue mordido, verificó las placas del hombre. Tiene un historial de cargos por negligencia animal. Golpeó a ese perro, Franklin. Golpeó a un héroe. Franklin miró los papeles. Una ira fría y lenta comenzó a reemplazar el dolor en su pecho. Había visto esto antes. Los perros de trabajo militar eran héroes en el campo, pero si desarrollaban estrés postraumático, si fracasaban, a veces eran descartados, pasados de mano en mano hasta que se rompían. Miró a Wolf, que los observaba desde la esquina, todavía temblando. No era solo un perro, no era solo un reflejo de Max, era uno de los suyos. La sensación de una conexión desvanecida, de una responsabilidad de la que no podía huir, se asentó sobre él como un peso físico. No estaba solo salvando a un perro. Estaba salvando a un compañero veterano. Le devolvió la taza a Meredith. Gracias, señora, por el café y por esto. Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Meredith pensó que se estaba yendo, sus hombros rígidos una señal de derrota. Pero no abrió la puerta del conductor, abrió el lado del pasajero. De una pequeña hielera en el piso, sacó un paquete envuelto en papel aluminio. Caminó de regreso al corral de la jaula. Wolf se tensó, esperando una amenaza. Franklin se arrodilló, ignorando la suciedad en el concreto. No arrojó la comida. No trató de forzarla. Habló en un tono bajo y tranquilo. Guter Junge. Das ist für dich. Buen chico, esto es para ti. Deslizó el pequeño paquete que contenía hígado deshidratado de alto valor que él mismo había preparado justo dentro de la puerta. Se quedó allí, una ofrenda silenciosa. Luego se retiró, recogió su taburete, caminó de vuelta a su lugar, abrió su libro, le dio al perro la dignidad de la distancia. Wolf miró el paquete. Miró a Franklin. Miró el paquete de nuevo, su nariz negra temblando. Claramente estaba hambriento, pero el miedo era más fuerte. Caminaba de un lado a otro, gimiendo, mirando la comida, luego al hombre. El enfrentamiento duró 2 horas. Finalmente, el sol comenzó a descender detrás del techo del refugio. Era hora. Franklin cerró su libro, se levantó,
puso el taburete contra la pared y caminó hacia su camioneta, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando Franklin llegó, lo primero que hizo fue mirar el corral. El paquete de papel aluminio había desaparecido. En su lugar había pequeños pedazos rotos, lamidos completamente limpios. Franklin asintió una vez. Caminó al edificio de almacenamiento, recuperó su taburete y se sentó. Sacó su libro del bolsillo y de su otro bolsillo sacó un nuevo paquete de papel aluminio, colocándolo en el suelo a su lado, esperando. Durante 5 días, la nueva rutina se mantuvo. Era una paz frágil construida sobre silencio y premios de hígado. Franklin llegaba justo después del amanecer. Wolf estaría esperando, ya no explotando en pánico, sino parado tenso en la parte trasera de su corral, emitiendo un gemido bajo y ansioso que vibraba con trauma no expresado. Franklin colocaba su taburete. Lo había movido, estaba más cerca ahora, tal vez a 6 pies de la puerta, y había agregado un nuevo paso crucial. Se sentaba, libro en mano, y lentamente, en el transcurso de 1 hora, extendería su mano izquierda y la descansaría con la palma hacia afuera contra la malla metálica. No miraba al perro. Solo ofrecía su aroma, una presencia estacionaria y no amenazante. La reacción de Wolf era una guerra consigo mismo. Caminaba de un lado a otro, resoplaba y soltaba ladridos cortos y frustrados, como si estuviera furioso con su propia incapacidad para ahuyentar a este hombre tranquilo. Pero cada día su curiosidad ganaba. Se arrastraba más cerca, su vientre bajo contra el suelo, hasta que estaba justo al otro lado de la cerca. Olisqueaba el aire cerca de la mano de Franklin, su nariz negra temblando, antes de que su propio miedo lo enviara corriendo de vuelta a la esquina. Franklin nunca se movía, solo se sentaba, su mano en el alambre, una estatua viviente de paciencia.